el transcurso del manual. Hoy entramos a la lección número 7, página 25. Lección número 7 se titula Liberándonos del temor y baja autoestima. Por cierto, este es un tema latente, es un tema que en muchos lugares del cual se habla, del cual se enseña, del cual se ministra, del cual se batalla inclusive. Y estos factores no dejan de ser de alguna manera, por así ejemplificarlo, una piedra en el camino para muchas personas en las distintas áreas de su vida. Una cuestión de una persona con problemas de temor o una persona con problemas de baja autoestima pueden llegar a ser conflictos o pueden llegar a ser factores que detienen el progreso, detienen el crecimiento, detienen la formación, detienen un futuro cercano y detienen por sobre todas las cosas el propósito de Dios o el llamado de Dios con alguien sobre la vida de dicho individuo. Entonces, una de las tantas cosas que Jesús nos ofrece mediante la liberación es que nosotros seamos completamente despojados, libres de todo tipo de temor. Una persona que cree en Dios no puede vivir bajo el temor. Si vive bajo temor, sencillamente es porque no cree o no confía en Dios. Y mucho menos sobre lo que es una cuestión de baja autoestima. Claro, muchas situaciones de las personas pueden haber suscitado tanto el temor o la baja autoestima. Pero cuando venimos a Cristo, todo aquello tiene que ser cambiado, todo aquello tiene que ser transformado y todo aquello tiene que ser renovado en nosotros. Así que no podemos vivir ni bajo el temor, ni podemos o no debemos vivir bajo una situación de una baja autoestima. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver esta primera lección. Tenemos unos versículos que se encuentran en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 9 en adelante, y vamos a ir viendo unos aspectos en cuanto a Saúl que tienen que ver con temor y o baja autoestima. Dice así el versículo 9: Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Esta es una historia muy particular donde vemos algunos aspectos, y entre esos una falta de obediencia y una falta de cumplimiento sobre una instrucción y una orden de Dios, en este caso sobre el pueblo para contra Amalec y para contra su pueblo. Habían mandado Dios a destruir absolutamente todo lo que pertenecía a aquello referente a Amalec, pero por decisiones personales ellos no mataron absolutamente o no destruyeron todo aquello, sino que reservaron lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas, lo que ellos consideraron bueno o lo que ellos consideraron conveniente reservar, y no lo mataron conforme la instrucción o la orden que el cielo de parte de Dios había dado.
Dice entonces la lección: Dios había enviado al rey Saúl a una misión importante, que acabara con Amalec y todo su pueblo, pero el rey tenía tanto miedo a la opinión de su pueblo y también a Amalec que lo dejó vivo. Dios se enojó tanto que ese día ya estaba buscando un sustituto. Atención con esto. Esto puede sonar gravísimo y esto en realidad es así. Cuando Dios confía en una persona, en este caso en Saúl, habiéndolo ungido, habiéndolo posicionado como rey, cuando Dios confía en alguien, lo hace por la simple y sencilla razón que sobre esa persona tiene particularidades, tiene talentos, tiene dones, tiene cosas que van a funcionar a favor de, en este caso, de la persona que ha sido elegida, a favor del propósito de Dios. De repente sabemos todos que Saúl era un rey que literalmente no había sido elegido por una profecía o por una decisión de Dios, sino que Saúl era un rey elegido por el dedo y por la decisión de un pueblo. Sin embargo, así todo, habiendo Saúl estado en posición de rey, en posición de jefe de gobierno, Dios le da una orden de ir contra Amalec y destruir y matar a Amalec, a todo su pueblo y a todo lo que pertenecía o representaba a dicha nación. Entonces, por temor, escuche, Saúl por temor, por ser una persona que pensaba qué iban a pensar o decir de él los demás, no hizo aquello, no mató a Amalec y mucho menos se reservó algunas de las cosas, en este caso ovejas y vacas, lo que consideraron lo mejor que ese pueblo de Amalec tenía. Entonces, una persona que tiene temor, una persona insegura en lo que va a ser de parte de Dios o de lo que Dios le ha encargado hacer, si esa persona no es sanada del temor o no es sanada de su autoestima, posiblemente en algún momento de su vida, de su ministerio, de su profesión, de su familia, de su matrimonio, lo que sea, va a cometer graves errores por temor o va a cometer graves errores por pensar en qué dirán los demás o qué van a opinar los demás. Esto representa una verdadera situación o un verdadero problema de carácter. Si hay algo que encontramos en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la iglesia, en todos los ámbitos de la sociedad, es personas con falta de carácter. Recordemos que una cosa es el temperamento de una persona y otra muy diferente es el carácter. El carácter es cómo la persona se manifiesta o cómo una persona reacciona en temperamento ante las situaciones difíciles o las situaciones incómodas, o las situaciones cómodas o las situaciones a favor. El carácter define a una persona. Aquí podemos ver a Saúl, un hombre empoderado por Dios, porque de una u otra manera Saúl estaba gobernando Israel, o sea, estaba gobernando al pueblo de Dios, era el rey, era la cabeza de la nación, pero tenía problemas de carácter, no cumplió con la total instrucción que Dios le había dado. ¿Cuál? Ve y mata y destruye a Amalec, a todo su pueblo y a todas sus pertenencias. Hoy en día encontramos lo siguiente, encontramos personas que están débiles de carácter, por lo tanto a muchas cosas le tienen temor y en muchas cosas revelan su baja autoestima. ¿Qué pasa, dice la lección, cuando tenemos temor y cuáles son sus consecuencias? Atención, ¿qué pasa cuando tenemos temor y cuáles son sus características? Cuando tenemos temor nos sentimos de menos o pequeños ante los demás. Escuche esto, esta era una de las cosas que padeció o sufría el rey Saúl. Hoy en día pasa lo mismo. Hay personas que con solamente ir a un lugar, rodearse de ciertas personas, automáticamente por su problema de temor o por su problema de baja autoestima, con el simple hecho de entrar a ese lugar o de rodearse de esas personas, automáticamente se sienten de menos, se sienten despreciables, se sienten incapaces de estar ahí, se sienten no calificables para ese tipo de lugar, para ese tipo de gente o para ese tipo de relaciones. Entonces es una reacción del carácter de una persona que está oprimida bajo un temor o bajo el temor y bajo la baja autoestima. El rey Saúl era el más alto de todos, pero él se sentía muy pequeño a sus propios ojos. Una persona que está padeciendo de temor y está padeciendo de autoestima, todo lo que considera o lo que califica de sí mismo, lo hace a través de lo que esa persona por sí mismo piensa.
no es que alguien le diga que es de menos, no es que alguien lo haga de menos, eso puede pasar, pero no es el caso general, pero esas personas se sienten así porque están con un problema de temor y un problema de autoestima. Entonces, hay gente que batalla con el temor, repito, con la autoestima, y solas hacen sus propias conclusiones, solas hacen sus propias películas mentales y ellos propios hacen o crean sus atmósferas de vida. ¿Por qué? Porque están bajo temor y están bajo una baja autoestima. No es que alguien externo, no es que el diablo, no es que las situaciones, sino que la persona, al no estar sana de temores y sana de la baja autoestima, provoca y crea, edifica imágenes, edifica películas, edifica conceptos que no tienen manera nadie de romperlos más que el poder sobrenatural del Señor, sanando y quitando todo temor y sanando la baja autoestima. ¿Para qué? Para que a sí mismos no se sientan así. Entonces, la persona que batalla con esto normalmente piensa que todos piensan mal de él o de ella, que todos están en contra de él o de ella, y esa persona tiende a hacer de su vida una gran novela. Usted ha visto de alguna manera alguna gran novela y todo el mundo sigue una novela. Esa gente quiere que con ellos se haga exactamente lo mismo, que todo el mundo ponga su atención sobre ellos, porque su problema de temor o su problema de baja autoestima tiende a que todo el mundo le preste atención, y si aquello no es hecho como ellos lo demandan, tristemente se sienten mal, tratan de aislarse, tratan de irse, tratan de separarse de ese ámbito porque están batallando con temor, o en este caso con baja autoestima. Muy bien, seguimos. ¿Qué dice la lección? El tercer punto, el temor es, escuche que esto está terrible, el temor es la ausencia de la confianza en Dios. Voy otra vez, el temor es la ausencia de la confianza en Dios. Ahora, vamos a definir la palabra temor. Ahora, en uno de los puntos que tenemos de la lección de hoy, también la lección lo dice. Una cosa es el temor a Dios o el temor de Dios, y otra cosa es el temor de pánico, de miedo o de terror. Hay personas que le tienen temor, miedo o pánico a cosas que producen aquello, o hay personas que tienen terror, miedo o pánico a cosas que son naturales o cotidianas de la vida. Ahora lo vamos a ver. Cuando tenemos temor, provocamos molestia a Dios por no confiar en Él. Escuche, una persona que sufre, padece o está bajo la opresión del temor, esa persona revela dos cosas. Número uno, que sobre esa persona hay una ausencia de confianza en Dios, y segundo, revela que está provocando una molestia porque no está confiando en Dios como debiera confiar en el área o las áreas en donde está sintiendo o está viviendo el temor. El temor es la antesala de la baja autoestima. Las personas que están con una situación o están padeciendo literalmente, viven su carácter, es un carácter de baja autoestima. Ellos revelan que tienen una raíz de temor escondida o no dentro de sus vidas. Algo pasó en su vida, fuera en la niñez, preadolescencia, adolescencia, juventud, en el matrimonio, en la profesión, en el tiempo de estudio, en lo que fuera, en el trabajo, con quien se rodean. Aquellas personas tuvieron una ocasión, un momento, una situación consecutiva en su vida que provocó una raíz de temor. Esa raíz de temor no atendida a tiempo o no solucionada a tiempo los llevó a crear en ellos mismos una baja autoestima. Entonces, tristemente, si usted está padeciendo de temor o está padeciendo de baja autoestima, usted no puede pretender que todos estén detrás de usted o todos estén como usted está. Usted necesita ser sanado del temor, ser sanado de la baja autoestima, y usted acoplarse a cómo la sociedad, a cómo el mundo, a cómo la familia, a cómo la iglesia, a cómo el trabajo es. Una persona que padece de temor o padece de baja autoestima, a toda situación le encuentra un problema. En otras palabras, a toda solución le encuentra un problema, no a todo problema le encuentra una solución. Es al revés. Las personas con temores y con baja autoestima, a toda solución le tienen un problema. ¿Por qué? Porque a todo le tienen temor. El temor revela inseguridad. El temor revela que no confía en o no confía por. Entonces, la falta de seguridad y la falta
de confianza hacen que una persona esté bajo el castigo o bajo el peligro del temor. Y ese temor, tarde que temprano, lejos o cerca, le va a llevar a una baja autoestima. Dice por aquí, la mayoría de las personas que tienen una autoestima baja tienen un gran temor a todas las cosas. Las personas con temor y baja autoestima creen que no valen nada, porque el temor y la baja autoestima están inspirados o están patrocinados, por decir así, por espíritus inmundos de Satanás que predican continuamente a la mente y al estado de ánimo: no soy nada, no soy nadie, no sirvo para nada, soy tonto, soy inútil, yo no califico, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, yo no soy, conmigo nadie cuenta. Entonces esa predicación, por decirle así, está continuamente bombardeando la mente, bombardeando el corazón, bombardeando el espíritu, de tal manera que esa persona, como está débil bajo el temor, lo termina creyendo. Una persona bajo el miedo o bajo el temor se paraliza, deja de funcionar, deja de avanzar, deja de hacer las cosas que debiera de hacer o deja de creer en las cosas que debiera de creer, y aquello comienza a apocar a la persona, comienza a atrapar, a encarcelar a la persona de tal punto que a todo le tiene miedo. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, hay gente que le tiene miedo a la luz, hay gente que le tiene miedo a la soledad y hay gente que le tiene miedo a estar rodeado de gente. ¿Por qué? Porque están con un problema de temor o un problema de bajo autoestima. Sigue diciendo la lección. Hoy en día estamos viviendo, en un tiempo donde nuestra sociedad ha perdido los valores y la importancia del valor de ser una persona. En las iglesias inclusive llega un incontable número de personas que han perdido el valor y que lamentablemente están oprimidos bajo un terrible temor a muchas cosas. Y aquí viene una lista de ellas. Temor a perder el trabajo, temor a los cambios. Hay gente que le tiene miedo a cambiar. Eso es increíble, pero es cierto. Hay muchas personas que padecen el miedo a ciertos cambios. Y si se le presenta una oportunidad de cambio, sea para mejorar, para mudarse, para tener un mejor ingreso, para lo que fuere, esa situación de cambio posible les representa a esas personas con temor y bajo autoestima, les representa un conflicto. ¿Por qué les representa un conflicto? Porque en su corazón, en su espíritu, en su carácter, tienen temor, tienen miedo. ¿Por qué? Porque el cambio lo interpretan como algo inseguro. Hay personas que no quieren, por ejemplo, dice aquí, temor al cambio, temor al fracaso, ¿sí? Temor a los compromisos mayores. Otros tienen temor al matrimonio, por eso se quedan solos, viejos y feos. Temor a la profesión, ¿sí? Mucha gente tiene temor a estudiar, a recibirse, a aprobar, a tener un buen título, una buena profesión para ejercer una buena carrera y después tener un excelente trabajo y un mejor, obvio, estilo de vida. Hay gente que a eso le tiene temor, es increíble, pero son cosas que benefician a la sociedad, benefician a un individuo, benefician a un matrimonio, benefician a un hijo de Dios, pero por el temor y por la baja autoestima no estudian, no logran títulos, no logran capacidades, le tienen temor. Yo conocí, por cierto, me estoy acordando, conocí a un pastor que por muchos años trabajó en un rubro y por la cantidad de años, obviamente la experiencia adquirida en esos años de trabajo, tenía toda la capacidad y la oportunidad e inclusive los recursos para poder subir de grado, ¿sí? Y de repente convertirse en un jefe, convertirse en un contratista y dejar de ser solamente un empleado. Cuando las oportunidades vinieron sobre él, no hizo absolutamente nada, solamente por temor. ¿Pero qué caracterizaba ese temor? Una baja autoestima cultural y personal. Entonces, todas las oportunidades delante de esa persona, delante de ese pastor inclusive, se truncaron, se quedaron trabadas ahí, ancladas sencillamente no por falta de recursos, no por falta de oportunidades, no por falta de capacidad o de conocimiento, sino por falta o sobra de temor, falta de seguridad y confianza en Dios. Y le estoy hablando de un pastor.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? El temor paraliza, el temor encarcela, el temor encierra a las personas. Hay cosas sencillas de la vida que la gente no se enfrenta, que la gente no toma, que la gente no avanza, sencillamente por temor o por creerse, predicarse y convencerse a sí mismo de que no pueden, que no tienen, que no son capaces y que nunca lo van a lograr. Ese tipo de mentalidad, lamentablemente, es una mentalidad o una postura hereditaria. Nadie viene a la tierra, nadie nace en este mundo con problemas de temor ni con problemas de baja autoestima. Nadie nace así. Alguien sembró, alguien cultivó, alguien se encargó que esa persona desde sus primeros pasos sea engañada con temor y sea engañada con baja autoestima. Ahora, usted y yo, porque siento que hay muchas personas que pueden estar batallando con esto. Y cuando digo siento, no estoy hablando de un sentimiento personal. Entiendo que hay muchas personas que están viendo y que batallan con temor. Hay gente que duerme con la luz prendida en la noche. Y dice, yo amo y creo en Dios, pero en la noche creo más en el foco prendido que en el Dios que me protege. Entonces es como que eso no tiene sentido. Entonces, si usted necesita entender por qué usted sigue con temor o por qué usted está padeciendo de baja autoestima, es porque le quiero responder esa pregunta. Es porque usted verdaderamente no sabe confiar en Dios. Usted debe de aprender a confiar en Dios. Debe ser sanado o sanada del temor y sanado o sanada de la baja autoestima. La baja autoestima o el temor representan, revelan, dicen de que usted no está confiando correctamente en Dios. Eso se quita, se sale con una oración, con una búsqueda delante de Dios, pero con la decisión de confiar completamente en Dios. Entonces voy a repetir, temor a perder el trabajo, temor a perder a los cambios, temor al fracaso, temor a los compromisos mayores, temor al matrimonio, temor a la profesión, y muchos de ellos se quedan estancados en ese estado de temor y no pueden avanzar a su sueño, anhelo o propósito. Alguien por ahí dijo que los grandes hombres no son aquellos que nunca se caen o nunca se equivocan, sino que los grandes hombres son aquellos que aprenden a levantarse y sin dudarlo lo vuelven a intentar. Dice, si perdiste el negocio, vuelve a intentarlo. Si perdiste una casa, vuelve a intentarlo. Recuerda que nacimos para ser exitoso en todo aquello que Dios ha dicho de nosotros y nos permite tener. En algún momento de nuestras vidas fallamos, nos equivocamos, se nos acaban las fuerzas, perdemos el ánimo, pero debemos de volver a levantarnos y creer que el próximo intento o en el próximo intento lo vamos a lograr. Hay una realidad aquí. ¿Cómo podemos descubrir, esto es añadido a lo que está en la lección, pero cómo podemos descubrir o darnos cuenta si estamos bajo temor o si estamos padeciendo una baja autoestima? Es que a usted mismo y a los que le rodea, le dice, este año voy a hacer tal cosa, este año me voy a disponer a hacer tal otra, este año yo me comprometo a hacer esto, a hacer aquello. Usted lo viene diciendo hace 5, 6, 7, 10, 15 años y nunca lo ha hecho. Usted tiene un problema de temor o usted tiene un problema de baja autoestima. De repente dice, yo me voy a esforzar, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, pero al primer intento o al primer obstáculo que se presenta, inmediatamente tira la toalla. Ya no hay ganas, ya no hay ánimo, ya no hay fe, ya no hay confianza porque hubo un obstáculo. Mucha gente piensa que si las cosas están del lado del favor o del sí de Dios, todo tiene que ser perfecto, y esto no es así. Las cosas más grandes de la vida que usted y yo podamos conquistar o lograr son las que más nos van a costar. Entonces, para que esas cosas grandes se logren, de por medio va a haber muchos intentos, muchas caídas, muchos momentos fallidos, muchos intentos fallidos. Tiene que haber de por medio para que en algún momento uno de ellos sea el que nos lleve al éxito o nos catapulte literalmente al éxito y al propósito de Dios con nosotros. Nadie puede decir, yo empecé, nunca me equivoqué, nunca fracasé, nunca me desanimé y llegué a donde estoy. No, nadie puede hacer eso. Hay un proceso. Hay de repente obstáculos, piedras en el camino que vamos a tener que lidiar con ellos o con ellas
para poder llegar hacia donde estamos, pero bajo el temor, bajo la opresión de temor o el problema de baja autoestima, usted no va a llegar nunca a ningún lado. Y lo peor de todo es que se detiene usted y detiene a los que le rodean y detiene a sus próximas generaciones. Una persona con temor criará hijos con temor. Una persona insegura tendrá hijos inseguros. Una persona inestable tendrá hijos inestables. Una persona con baja autoestima formará hijos con baja autoestima porque no tiene otra fuente u otro recurso para poner sobre sus hijos. Es allí donde viene el proceso de liberación. Es donde usted tiene que entender y reconocer que usted está bajo temor y está bajo una baja autoestima. Otra de las características, escuche esto, otra de las características de una persona con temor, pero que quiere disimular su problema de temor o su problema de baja autoestima, es que intenta ponerse a la altura de todas las personas, aunque personalmente se siente mal, aunque personalmente se siente con miedo, con inseguridad, que no vale, que nadie le escucha, que nadie le valora. Aunque así se siente, pero intenta ponerse a la altura de las personas con mentiras, con inventos, con fantasías y con cosas que no sabe, no conoce y jamás ha visto. ¿Por qué? Porque está tratando de disimular, de cubrir su temor y su baja autoestima para ponerse a la sociedad a la altura de todos, para encajar, por decir así, o para quedar bien. Pero en su realidad hay miedo. Al momento de las verdades, al momento donde las situaciones demandan responsabilidad, donde las situaciones demandan oración, donde las situaciones demandan la confianza plena, ciega y absoluta en Dios, es allí donde todo aquello se cae. ¿Cuántos han visto por estos lados del planeta se dicen brincolines? En otros lados del planeta se dicen, ya me olvidé cómo se dicen, pero los brincolines donde los niños están saltando y brincando y jugando. Muy bien. De repente todo eso se ve muy bonito siempre y cuando el motor esté proveyéndole aire. Pero cuando el motor se apaga, toda aquella construcción o castillito bonito de lona, de plástico, se desarma todo y se derrumba todo. Muchas personas, cuando se encuentran con la realidad, se les cae el castillo de mentira, de fantasía, de cuánto invento tienen, y de repente se encuentran desinflados como ese brincolín y no tienen para dónde hacerse a menos que alguien los conecte. Entonces, el temor crea en la mente, la baja autoestima, crea en la mente de las personas películas, figuras, ideas que nada que ver con una realidad, porque están oprimidos, están siendo oprimidos por el enemigo para tratar de tumbar y no permitir a esas personas que puedan llegar a su propósito o puedan llegar, en este caso, a su llamado o a lo que Dios ha dicho sobre él o sobre ella. Amén. Dice, la palabra de Dios dice que los que amamos de verdad a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aún en nuestros propios errores. Él los torna en cosas positivas. Escuchen, cuando amamos de verdad a Dios y decimos, Dios, voy a confiar ciegamente en ti, aunque no veo, no siento, no escucho, no tengo nada, yo voy a confiar en ti. La confianza debe romper, quebrar con todo espíritu o con todo estado o actitud de temor. La autoestima sanada nos lleva a creer, nos lleva a confiar. Si soy lo que Dios dice que soy, si tengo lo que Dios dice que tengo, si soy capaz de lo que Dios dice que yo soy capaz. No soy capaz de lo que Dios no ha dicho, no soy capaz de lo que realmente no puedo, pero sí soy capaz aún de las cosas que algunos dicen que uno no puede, pero que Dios ha dicho que sí. Ahí está la parte de la sanidad del corazón y la liberación de nuestra autoestima. Así que usted no piense lo que otros piensan de usted. Usted debe pensar lo que Dios ha dicho de su vida, creer y confiar ciegamente en todo aquello que Dios ha dicho para su vida, para su matrimonio o para su familia en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ver un versículo para meditar, para ser liberados del temor y de la baja autoestima. Josué capítulo 1 versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Con este puro versículo tengo para unos cuantos días de predicación. Escuchen, no temas ni desmayes.
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios hablando a Josué, Moisés hablando a Josué. Escuche esto, vamos a desglosar un poquito este versículo. Dice, mira que te mando. Dios no le está diciendo a Josué, a ver si tienes ganas o tienes la opción de recibir esta palabrita que te voy a aventar. No, Dios le está diciendo, mira, te mando que ¿qué? Dice que te esfuerces. Aquí ya empezamos mal con muchas personas. Porque la gente no quiere esforzarse, quiere todo gratis, que le caiga de arriba sin mover en lo posible ni las manos. Para que Dios esté contigo, para que Dios te respalde y para que Dios obre a través de ti, usted primero tendrá que mostrarle esfuerzo. Espero que usted lo pueda entender, tanto los presentes como los que están por internet. No espere nada de Dios. Nada de Dios si usted no se esfuerza. ¿Cómo me doy cuenta que no me estoy esforzando? Estoy poniendo excusas. Estoy poniendo sustitutos de una verdad por no llamarle mentira de guante blanco. Una excusa es una mentira disfrazada de guante blanco. Entonces mucha gente pone excusa y ojalá que los que ponen excusa me estén viendo. Mucha gente pone excusa para venir al servicio, mucha gente pone excusa para congregarse en una iglesia, mucha gente pone excusa para estudiar, mucha gente pone excusa para vivir, mucha gente pone excusa para trabajar, mucha gente pone excusa para todo. A Dios le ponen excusas. ¿Por qué la gente hace eso? Porque está acostumbrada a mentir de guante blanco. No existe en realidad la excusa. La verdadera excusa es una mentira disfrazada. ¿Por qué? Porque nada vamos a lograr en la vida, ni espiritual ni en la natural, si primero no hay un esfuerzo. Nos tiene que costar, no por un aspecto o perfil de sufrimiento, nos tiene que costar porque somos privilegiados de que Dios nos use, que Dios nos empodere, que Dios cuente con nosotros, que Dios confíe en hombres y mujeres tan falibles como usted y como yo. Entonces le dice Dios a José, mira que te mando que te esfuerces. Ahora, ¿en qué nos tenemos que esforzar? No en mentir, no en excusas, no en un montón de cosas que revelan el temor o la baja autoestima. Tenemos que esforzarnos en lo que hemos sido mandados a hacer o ser esforzados en lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer, aunque no veamos absolutamente nada. Aunque no tengamos nada en nuestras manos. El momento en que usted no tiene nada, no es porque usted es un escaso. El momento que usted no tiene nada, es una oportunidad sobrenatural para que usted confíe en el Dios que dice que tiene. Esa es una oportunidad, no la genera Dios. Son cuestiones ocasionales o provocadas por nosotros mismos. Pero son los momentos en donde usted ve a Dios responder porque se está esforzando. Le está dando un poquito más de fuerza a lo común, está corriendo la milla extra, está haciendo un esfuerzo un poquito más. ¿Qué sentido tiene que usted no se esfuerce? Lo que usted no hace por esfuerzo, nadie lo va a hacer por usted. Escuche esto, lo que usted no hace por esfuerzo. Entonces, la excusa es la NU, yo considero esto, es personal, que la excusa es uno de los enemigos principales del esfuerzo. Entonces, si usted no se esfuerza en lo que sea que determine conquistar, tener, o inclusive en lo que Dios le ha prometido, difícilmente usted vea que aquello se cumpla. Entonces, mucha gente se autoengaña. Es que Dios me lo dijo, es que a mí Dios me lo prometió, y como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, me lo tiene que cumplir. Dios dice, sí, yo voy a cumplir todo sobre ti siempre y cuando te esfuerces. Dios no podía contar con un Josué flojo, llorón, mentiroso o qué sé yo. No podría decir, a ver, Josué, hay que derribar las murallas del Jericó. Ay, Señor, manda otro, ¿no? O sea, ay, Señor, yo estoy muy cómodo acá porque me duele la uña, la oreja, el pelo, lo que sea. Dios eligió un hombre esforzado y les dice y le agrega, esfuérzate. Y le sigue diciendo, y seas valiente. No me quiero ir en el versículo, me entusiasma, pero no me quiero ir en el versículo, porque todavía tenemos bastante material de la lección. Pero escuche esto. Le dice,
esfuérzate y seas valiente. En otras palabras, no seas miedoso. No ande arrugando. Hay palabras que no puedo usar en público. No ande echándose para atrás, pues. Dice, y seas valiente. Pero qué curioso que la palabra esfuérzate y sé valiente o y seas valiente no es una opción para un hijo de Dios. Es un mandato. Dice, mira que te propongo. No dice eso. Dice, mira que qué. Mira que te mando. Significa que esforzarse y ser valiente es un mandato para alguien que sabe que tiene un propósito. Entonces, si usted no corre la milla extra, usted no se esfuerza y le agrega y es valiente, entonces usted no puede esperar respaldo sobrenatural de Dios. ¿Por qué gente no vive milagros sobrenaturales? Porque no se esfuerza nunca. Está en su casa, voy a dar, esto es un ejemplo, no es que haya visto a nadie ni me imagine a nadie, pero está en su casa boca arriba rascándose la panza y pensando cuándo cae la bendición. Aunque sea, si no tiene cómo generarla, que doble su corazón delante de Dios y hable con Él, esforzándose para bajarlo de lo sobrenatural y llevarlo a lo natural. Si no es sobrenatural la respuesta y es natural, entonces que deje de estar de flojo o de floja y se ponga a hacer lo que tiene que hacer para conquistar lo que está buscando. Alguien que diga, amén, esto es natural. Entonces, el esfuérzate y seas valiente es un mandato, no es una opción. Ahora pregunto para seguir la lección porque me estoy entusiasmando. Pregunto, ¿está usted esforzándose y siendo valiente? ¿O usted está esperando que todo venga solito y anda de miedoso y de arrugón por ahí? Usted va a sacar sus propias conclusiones. Si usted se anda arrugando y yendo para atrás, eso significa que usted no ha entendido el mandato. Y usted jamás podrá entrar a su propósito. La gente que entra a su propósito, a conquistar su propósito, se tiene que esforzar y tiene que ser valiente. Valiente significa, o mejor dicho, perdón, valiente no significa que va a encontrar todos los obstáculos sencillos. Valiente significa que sea lo que sea que se le presente, lo va a enfrentar. Sea lo que sea que se le presente, lo va a conquistar. Hay personas que yo por ahí escucho orar y dicen, Señor, yo voy a conquistar en el nombre de Jesús, rato, reprendo, desato, pongo, saco, subo, bajo. Y los escucho hablar así, pero no pueden dormir una noche sin la luz prendida. No pueden reprender un demonio. Viven con excusas. Viven con situaciones contrarias. ¿De qué valentía estamos hablando? ¿O de qué esfuerzo estamos hablando? Percibo en mi interior que hay muchos riéndose, otros llorando y otros ya enojados a punto de cortar la transmisión. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Le vamos a seguir. El mandato es esfuérzate y que seas valiente. Usted no puede liberarse del temor y liberarse de la baja autoestima con cobardía y sin esfuerzo. Usted no puede lograrlo. Necesita ser valiente y esforzarse, corra una milla más, haga un esfuerzo un poquito más de lo que ya ha hecho. No me diga que no cuesta, claro que cuesta, pero hágalo. No me venga con amén, pastor, gloria a Dios y cuánta ¿cómo se dice? Cuánta tela evangélica. No, vamos a las realidades. O te fuerzas o no te fuerzas, o eres valiente o eres miedoso, punto, no hay un término medio. Ahí usted decide de qué lado se va. Pero el Señor le dice a Josué, mira que te mando, porque Josué tenía una comisión y Josué tenía un propósito. Mira que te mando que te esfuerces, que te deje de doler lo que te duele y sé valiente. No temas, miren lo que le agrega, va a quebrar el Señor con el temor. No temas, ni desmayes, porque la gente que teme enseguida se anda desmayando. La gente con miedo enseguida va para atrás. No, es que yo creo que si es mucho riesgo no es de Dios. Si la inversión es muy grande, no es de Dios. Si el desafío es muy grande, yo creo que mejor lo repensamos. Esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes. Y si te desmayas, que alguien te sople o te revive o lo que sea, pero te levantas.
en el nombre de Jesús. Dice, porque Jehová tu Dios, escuche, o sea, dice, estará contigo en donde quiera que vaya. ¿Quiere usted a Dios en donde quiera que usted vaya? Entonces no ande de miedoso, no ande de cobarde y no ande lleno de excusas y mentiras. Esfuércese y sea valiente. Algunos tipos de temores de los que debemos ser libres, dice la lección. Temor a la muerte y a las enfermedades. Señoras y señores, si usted no tiene enfermedad, ¿por qué anda temiendo en una de ellas? Es que, pastor, es que me dolió la punta de la uña pequeñita del pie derecho. Yo creo que se me va a encarnar toda la pierna y me voy a morir. O sea, ¿por qué usted le teme a lo que no tiene? ¿Por qué le teme a la muerte si Dios es su Salvador, es mi Salvador? ¿Por qué le teme a algo que todavía ni siquiera ha pasado? Cuando le pase ni modo, ya no va a temer. Pero no le tema a algo que no ha pasado. Hay gente que yo he escuchado por allá que dice, es que yo tengo miedo a cómo me voy a morir. ¿Para qué tiene miedo de cómo se va a morir si al fin y al cabo se va a morir? El día que le toque se va a morir. No tenga miedo. Dice, no tenga miedo a las enfermedades. Lo que el injusto teme, eso le vendrá. Una persona injusta es alguien que no confía en Dios. Una persona injusta es alguien que comete injusticias o comete, hablando en un léxico un poquito menos acá, comete tranzas. Un injusto es algo que hace algo en contra de una ley o en contra de algo establecido por Dios. Lo que el injusto teme, dice el Proverbios, eso le vendrá. Ahora, si usted no es injusto, no tiene nada que temer. Y nada, entonces, por consiguiente, nada le vendrá. Temor, dice, al fracaso. Hay gente que dice, es que si me aviento esta profesión, no sé si voy a titularme, voy a tener éxito. O sea, ya está pensando, antes de empezar, ya está pensando en fracasar. Alguien con temor y con baja autoestima siempre piensa en fracasar. Dice aquí, temor a la oscuridad y a Satanás. Mi hermano, si usted dice que usted es un hijo o una hija de Dios y usted dice que le teme al diablo, usted tiene un problema de identidad. No sé qué tan hijo o qué tan hija sea, sinceramente se lo digo. Porque no podemos tenerle temor a la oscuridad, mucho menos temor a Satanás. No podemos tenerle miedo. El miedo es una puerta para que él entre, llegue contigo o contra ti, lo que sea. Otros, temor a la pobreza. Conozco gente que le tiene temor a la pobreza. Nadie quiere la muerte, nadie quiere enfermedades, nadie quiere la oscuridad, mucho menos la pobreza. Obvio, nadie va a estar orando pidiéndole a Dios pobreza, no. Pero tampoco es que usted le tema a la pobreza. Es que, pastor, posiblemente están, no sé, echando gente al trabajo, están reduciendo personal, y si me echan a mí me voy a quedar pobre. Si usted lo declara, se va a empobrecer así. Pero si usted a algo le tiene miedo, revela que no tiene confianza, no tiene seguridad en lo que Dios le ha dicho y en lo que Dios le ha manifestado. Entonces, si usted no confía es porque no cree. Una persona que no confía en otra es porque no cree en ella. Entonces, si usted no confía en Dios, no cree en Él. Y si usted no cree en Él, usted no es su hijo. Usted es un convencido, nada más un arrimadito del reino. El que confía en Dios cree en Él, y el que cree en Él es su hijo. ¿Alguien dice amén aquí? Muy bien, seguimos. ¿Qué dice la lección? Se nos va el tiempo. Todavía tengo otra. Es bueno recordar y aclarar que existe la palabra temor, dentro de la palabra temor, el que tiene que ver con la persona de Dios. Ese es otro temor muy aparte. Este temor no es miedo ni inseguridad, sino respeto, honra y sumisión a Dios. Ese temor tiene otra traducción. No es miedo, no es terror, no es inseguridad, no es desconfianza. El temor a Dios es una actitud de respeto, de honra y de sumisión a Él. Es algo muy diferente al temor o al miedo del que venimos hablando. Si usted tiene temor de Dios, escuche, esta es otra cosa que nos va a revelar cosas hoy. Si usted tiene temor de Dios, de no ofender, de no pecar, de no transgredir, de no ser injusto a la ley y a la palabra de Dios, entonces usted dejará de tener temores en otras cosas. Porque la gente tiene miedos y temores en muchas cosas, porque es injusta y transgrede leyes de Dios y no tiene temor de Dios. Mire, qué curioso, hay gente que no tiene temor de Dios y le tiene temor al diablo. Hay gente que no le tiene temor de Dios, pero le tiene temor a la oscuridad o a cositas sencillas. ¿Cuánta gente no invierte su dinero porque tiene temor a perderlo?
¿Y la confianza en Dios dónde está? ¿Existe o no existe? ¿Confías o no confías? Términos medios no hay. Término medio es una excusa, es una mentira, disfrazada de una excusa. Entonces, si usted no confía en Dios es porque no cree en Él. Y si no cree en Él, usted no es su hijo. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos dice? Es que si usted tiene temor de Dios, empezará a dejar los otros temores y ya no querrá pecar más. Eso es temor de Dios. Entonces dijimos que temor a Dios o temor de Dios no es un miedo, no es una inseguridad, todo lo contrario. Es una actitud de sumisión, de honra, de respeto. Señor, no quiero hacer nada, no quiero decir nada que te ofenda, nada que ensucie nuestra relación, nada que me aparte de ti, nada que me distancie de ti. No quiero hacer nada que pueda quebrar o que pueda realmente ensuciar nuestra relación. Eso es temor de Dios. Pero hay gente que, disculpe la expresión, que le importa muy poco ofender a Dios. Pero después anda con temores de otras cosas. Hay gente que tiene miedo de ir a presentarse para pedir un trabajo como la gente. Porque dice, yo pienso que yo no califico, yo pienso que yo ahí no entro, no quepo yo ahí. Pero no tiene temor de Dios, pero sí a las cosas. Entonces, la falta de temor a Dios o el temor de Dios revela que usted le tiene miedo a otras cosas. Versículos dice para meditar en el temor de Dios. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el escritor. Entonces, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Por eso mucha gente se está muriendo tan joven, porque esa gente es impía. Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. O sea, que un papá y una mamá confiados tienen fuerza en esa confianza y dice, y esperanza tendrán sus hijos. O sea, mi hijo va a tener esperanza en la vida por mi fortaleza en la confianza en Dios. Si yo hoy no confío en Dios, yo no siembro esperanza en mi hijo. Tanto en mi hijo biológico como en mis hijos espirituales. Tenemos desafíos a cortos días en el año 2018. Mi confianza en Dios como padre biológico, como padre espiritual, sigue siendo la misma y sigue creciendo. Confiamos en Dios, en que Él va a responder y vamos a hacer el esfuerzo sobrenatural y vamos a no temer absolutamente a nada. ¿Para qué? Para que sobre los hijos venga la esperanza. ¿Para qué? ¿Esperanza de qué? De que ellos también lo pueden hacer. Si el padre lo hace, los hijos también lo hacen. Y en lo personal yo no quiero tener hijos cobardes, ni mucho menos no esforzados. Último, Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. O sea que el que teme a Dios no tiene por qué temer que el mal le va a llegar a su vida, a su generación o a los que siguen después de él. No tiene por qué llegar. Muy bien, esto fue la lección número 7, liberándonos del temor y la baja autoestima. Declaro bajo el poder de la palabra y en el nombre de Jesús que todo temor se quebranta, que todo miedo, toda inseguridad de usted es liberado en el nombre poderoso de Jesús. No ande temiéndole a las cosas que usted necesita, no ande temiéndole a las cosas que Dios le ha dado, no ande acordándose del pasado, no siga llorando por lo que ya no tiene vida. Vamos, levántese de ese estado en el nombre poderoso de Jesús. Crea que Dios tiene suficiente poder a través de su Hijo Jesucristo para romper las cadenas del temor y para romper toda
la cadena de la baja autoestima. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y ahí donde usted está puede decir, puede pronunciar: soy libre de todo temor, soy libre de toda baja autoestima en el nombre de Jesús, y me predispongo delante de Dios para ser liberado, liberada de todo esto. Reprendo a todo espíritu de temor, reprendo los demonios que vienen a predicar a la mente y al corazón para provocar la baja autoestima, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si alguien por ahí puede decir amén, dele la gloria a Dios. Muy bien, seguimos. Lección número 8. Liberándonos de los 7 espíritus peores. Liberándonos de los 7 espíritus peores, página 29. Veamos qué nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, cuando alguien es liberado, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Antes de seguir, pregunto, y no quiero respuestas ni de aquí ni de internet tampoco, pero ¿cuántos realmente reconocen, aunque sea para sus adentros, que son parte de una mala generación? Malos padres, malos hijos, malos cónyuges, malos hijos espirituales o malos padres espirituales, malos patrones, malos empleados, que es una generación mala la que se maneja con todas las manifestaciones de la carne, no con las manifestaciones del Espíritu o los frutos del Espíritu. Dice la lección: tome atención en las primeras palabras del Señor Jesucristo. La importancia de estar siempre con el temor de Dios. Jesús acaba de ordenar a un demonio en el versículo que vimos que deje la vida de una persona, pero ¿qué pasa cuando un espíritu sale de un cuerpo? Atención con los que les interesa el tema. La Biblia dice y define que anda en lugares secos buscando un lugar para habitar. Recuerde que los demonios son espíritus inmundos y ellos son ilegales y no tienen poder aquí en la tierra. Pero cuando ellos entran a un cuerpo es donde se hacen legales, obteniendo así poder. En otras palabras, es el cuerpo de una persona lo que le otorga el poder. Atención, vamos a hacer un alto aquí para enseñar esto. Jesús acaba de reprender un demonio y sacarlo de una persona. Pero una vez que Jesús libera a esta persona, Jesús comienza a enseñar y dice que cuando el espíritu inmundo de un hombre sale de él, dice, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Por qué busca reposo en lugares secos? Porque lo que sale de esa persona no es un ser humano, es un espíritu inmundo, es un demonio proveniente de Satanás. No es un cuerpo, no es materia, no es como nosotros. Entonces, para que ese espíritu pueda manifestarse y llevar a cabo su plan diabólico, necesita un ser humano, un cuerpo, para meterse a través del espíritu de esa persona, gobernar esa persona y hacer todo lo que el género de ese espíritu es. Por ejemplo, si una persona es liberada de un espíritu de muerte, le llamemos, por ejemplo, sale el espíritu de muerte, se reprende el espíritu de la muerte, sale de la persona y ese demonio va a lugares secos buscando descanso. No lo encuentra porque ese demonio en la tierra es completamente ilegal. Él no tiene autoridad legal para vivir y habitar la tierra, solamente como un espíritu. Entonces lo que necesita es meterse dentro de alguien
para poder manifestar su esencia demoníaca, satánica e infernal. Usted mira, pero pastor, la Biblia dice que Satanás y la 3/4 parte del cielo fueron arrojados a la tierra. Sí, correcto. Ellos habitan la tierra, pero en el mundo natural son ilegales. Son legales en el mundo espiritual. Pero ellos el daño lo hacen desde el mundo espiritual para afectar el mundo natural. Y para que logren afectar el mundo natural, ellos necesitan un cuerpo, una persona. Entonces, una persona que está bajo el temor de Dios, escucha, el temor a Dios por honra, por sumisión, por agradarlo, es una persona que jamás tendrá problemas con espíritus inmundos. Nunca. Pero una persona que vive, convive y practica los resultados o los frutos de la carne, siempre estará batallando y lidiando con espíritus inmundos. Siempre. Usted mira, pastor, bueno, eso queda o eso es para las personas que no conocen a Dios, porque yo estoy en una iglesia, porque yo soy cristiano, porque yo acepté a Cristo, me bauticé en aguas, me rebauticé en aguas, me superbauticé en aguas, soy salvo por eso, algunos creen eso, otros no, etcétera. La mayoría, en mi caso personal, la mayoría de las personas que me ha tocado liberar son el 90 y tantos % son cristianos que no tienen temor de Dios. Entonces pecan deliberadamente, mienten deliberadamente, hacen trampas deliberadamente, viven una vida declarando a Dios con la boca y negándolo con la vida. Entonces esas personas siempre tendrán problemas con espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque esa casa no está suficientemente limpia para que la habite el Espíritu Santo. Cuando Jesús habla de una casa, está refiriéndose a la vida de una persona, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la casa. Entonces, definimos lo que definimos hace unos meses, o perdón, unas clases atrás. Nosotros somos, la definición de un ser humano, somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así es como Dios nos ha hecho. Repito, no venimos del chango, no venimos del mono. Entonces, somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, los espíritus inmundos quieren ocupar el lugar del Espíritu de Dios, no el nuestro, el del Espíritu de Dios, para gobernar nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra de la enseñanza de Jesús? Cuando el espíritu inmundo de cualquier género, mencionamos recién de ejemplo el de la muerte, sale de un cuerpo, es expulsado, liberado de un cuerpo, va a lugares secos y como no encuentra descanso, dice, voy a volver a donde estaba, para volver a habitar la persona que me tenía y volver yo a manifestarme por mi esencia. Entonces ese demonio regresa y primero checa de esa persona que fue liberada. Entonces dice Jesús aquí que encuentra la casa desocupada, barrida y ordenada. Esta es una tipología. ¿Qué significa esto? No es que Dios, porque alguno lo habrá pensado por ahí, es que Dios viene con una escoba, nos barre el cuerpo, nos barre el alma, trae un trapito, nos limpia, nos lustra el espíritu para dejarnos bonitos con su sangre. Esto no es así. La purificación de nuestra vida no tiene que ver con algo tan así. Tiene que ver con la sangre del Cordero, con nuestra santidad, nuestra búsqueda de Dios y el apartarnos del pecado. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces nos apartamos del pecado, buscamos santidad, buscamos vivir un estilo de vida de santidad, agradando a Dios y desagradando a todo lo demás. Entonces la casa está limpia. Pero que esté limpia no es suficiente, tiene que estar ordenada, limpia, pero ocupada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. No un espíritu inmundo, es el Espíritu Santo. Entonces, si el demonio que fue expulsado y fue liberado, vuelve a una persona y dice, a ver, voy a ver qué tal está esta persona. Y dice, no, pues la casa está desocupada, está barrida, está limpita, bien perfumada y se ve bien y no ve que nadie la habita. Dice, ahorita vuelvo, va a buscar 7 demonios, porque es el número perfecto, 7 demonios peores que él. O sea, si a usted le costó batallar con uno, imagínese 7 peores que ese con el que usted batalló. Entonces regresan 8. Son 7 peores que él y él a la cabeza. Para entrar otra vez a esa persona, y Jesús termina diciendo,
Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y Jesús tira la última frase más fuerte. Eso le acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué? Porque muchos limpian su vida cuando se arrepienten, o cuando se remuerden, o cuando van al servicio de vez en cuando, o cuando les cae la ficha de vez en cuando, pero no la llenan con el Espíritu Santo. Una casa vacía y limpia es el mejor estado que una persona puede quedar oprimida por un demonio. Tiene que estar llena del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene a llenar nuestra vida, es porque la viene a gobernar. No para que usted sienta chinita la piel, para que se le paren los pelos, para que usted sienta bonito, se caiga de vez en cuando y ande todo feliz. No ese es el sentido del Espíritu Santo. Él lo viene a llenar para gobernar su vida. Pregunto y no me responda nadie, por favor. ¿Está el Espíritu Santo gobernando su vida o la está gobernando usted? Si la está gobernando usted, le garantizo y se lo firmo con lo que usted quiera, que hay espíritus de Satanás oprimiéndole. Porque usted y yo somos carne sin el Espíritu Santo. Y vamos a producir los frutos de la carne. Entonces no podemos ser liberados de 7 espíritus peores. No podemos ser liberados de lo que nos oprime, porque aquello está sobre y en contra de nosotros, cercándonos, encarcelándonos para llevarnos a una peor destrucción. Por eso, atención, muchas personas, escuche, se les tiene que enseñar y se les tiene que revelar si se les puede o no se les puede liberar de opresiones. Porque muchas personas, y me va a perdonar la expresión, son tan flojas, tan mentirosas, tan llenas de excusas, que si le llegamos a liberar los demonios, esos demonios se van a ir a lugares secos, van a buscar descanso y no lo van a hallar y van a volver. Y cuando vuelvan, van a ver a la persona con la casa limpia, barrida y perfumada, pero no llena del Espíritu Santo. Escuche, porque que una persona sea liberada de demonios no revela que ha sido transformada, solo ha sido liberada. Entonces, ¿cuánta gente que hay liberada queda vacía, limpita, perfumada, pero nunca se llena del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque para llenarnos del Espíritu Santo hay que ser esforzados y valientes. Para llenarnos del Espíritu Santo tendremos que ir a la palabra de Dios y a una búsqueda intensa del Espíritu Santo. Si usted no busca de lo que se quiere llenar, usted nunca se va a llenar. Esto es una cuestión muy sencilla. Entonces, el Espíritu Santo para llenarnos tendrá que ver de nosotros actitud. Si la gente que dice que quiere ser llenada o pretende ser llenada por el Espíritu Santo, ni siquiera ora, ¿cómo pretende ser llenada por el Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo no es un botón que usted aprieta cuando usted se le da gana, le mete una moneda y usted ya está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una búsqueda constante de su persona. Y cuando Él se revela como la persona del Espíritu Santo, entonces usted puede ser lleno. Mientras usted no esté lleno, usted está vacío, limpio, pero vacío. Entonces mucha gente cuando es liberada queda completamente limpia. Pero al ratito anda igual o anda peor que antes. ¿Por qué? Porque se la liberó, pero no se llenó con el Espíritu Santo para ser transformado. Entonces queda vacío, vuelven los demonios y le ponen peor de lo que estaba antes. Entonces, si para que esa primera liberación se haya ejecutado como tal y costó, imagínense la segunda con 7 peores. Veamos qué dice la lección. La Biblia dice y define, eso lo leímos creo, la Biblia dice y define que anda en lugares secos buscando un lugar para habitar. Recuerde que los demonios son espíritus inmundos y ellos son ilegales y no tienen poder aquí en la tierra. Pero cuando ellos entran a un cuerpo es donde se hacen legales, obteniendo así poder. En otras palabras, es el cuerpo de una persona que le da poder a ellos para hacer lo que hacen. De igual forma, cuando uno se llena de Jesús o se llega a Jesús, cree en Él y lo recibe en su corazón, cualquier espíritu que estuvo ocupando su cuerpo tiene que salir de ahí para que entre el Espíritu Santo a morar en él. Así como un espíritu inmundo obtiene poder, escuche, cuando entra en un cuerpo, asimismo Jesús
empieza a tener poder en nosotros cuando entra a un cuerpo. Jesús requiere de un cuerpo para hacer milagros. Él te necesita a ti, a mí, para demostrar su poder. Escuche esto. Para que el Espíritu Santo haga milagros y el movimiento sobrenatural aquí en la tierra, el Espíritu Santo necesita la iglesia. Entonces el Espíritu Santo no vino sobre madera, no vino sobre árboles, no vino sobre animales. El Espíritu Santo vino y se metió en la gente allá en el aposento alto sobre cuerpos y personas. Por eso la llama, la figura de la llama sobre la cabeza de los que estaban ahí. El Espíritu Santo no era para otro tipo de creación, sino para el ser humano literalmente, para los hijos de Dios. La iglesia, los que habían creído en Jesucristo, que Él les iba a enviar al Consolador. Cuando Jesús dio la promesa del Padre, había más de 500. Pero cuando el Espíritu Santo vino por cumplimiento de la promesa del Padre, solamente había 120. O sea que los que creen en Jesucristo y confían en Él son los que son llenos del Espíritu Santo y los que le buscan. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, el Espíritu Santo necesita una persona. Muchos van a criticar después de esto posiblemente, pero el Espíritu Santo necesita una persona para ejecutar su poder en la tierra. No es que para ser Espíritu Santo necesita el hombre, para nada. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, y Él se autosustenta a sí mismo. Pero sí necesita de la iglesia para manifestar y transmitir su poder en esta generación y en esta dimensión de la tierra. Espero en el Señor que usted entienda lo que pretendo enseñarle. Dios mismo necesita de un cuerpo para hacer milagros, de un cuerpo para ejercer su poder, de un cuerpo para manifestar su gloria, de un cuerpo para movilizar lo sobrenatural. Y es un honor ser un portador del poder de nuestro Dios y que Él pueda habitar en esta tierra a través de nuestro propio cuerpo. Gloria a Dios. ¿Alguien está entendiendo? Me estoy explicando. Ojalá que los que están en internet, me gustaría saber si me estoy explicando, si estoy siendo claro, por favor. Porque a veces predico y no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Pero me gustaría hacer lo más claro posible. Escuche esto. Así como los demonios necesitan un cuerpo para ejecutar su esencia demoníaca, el Espíritu Santo necesita de un mismo cuerpo para ejecutar su esencia sobrenatural. Entonces, ¿qué pasa? Nadie puede, atención, nadie puede ser nadie puede ser usado por el Espíritu Santo en el poder sobrenatural de Dios si adentro le habitan chamuco, demonios, espíritus inmundos. Pero pastor, yo no sé si tengo algún demonio por ahí adentro, no sé si me está oprimiendo algún demonio, no sé si... Es sencillo, use el sistema de medición de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Cheque qué frutos usted está dando, qué vida usted está llevando. Y como usted mismo posiblemente no se dé cuenta qué vida lleva, aquí voy a soltar una bomba, entonces atrévase a preguntarle a su líder o a su pastor, pastor, líder, dígame, ¿qué clase de vida yo estoy llevando? Y aténgase a la respuesta. ¿Qué frutos estoy dando? Dígame qué vida estoy llevando. Aunque la Biblia dice cuáles son los frutos del Espíritu en una persona y cuáles son los frutos de la carne en una persona. Usted lea, cheque y saque conclusiones, pero le pido algo en el nombre del Señor. No se autoengañe, no se automienta y no se autocondene. ¿Alguien está entendiendo con esto? Muy bien, terminamos. Dice, pero ¿qué pasa con un demonio que salió de nuestro cuerpo? Él no se queda de brazos cruzados. Como ahora está el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, Jesús mismo dice que el Espíritu salió de nuestro cuerpo, se va a lugares secos en busca de otros 7 espíritus peores. Esto nos dice o nos revela que hay rangos dentro de los espíritus inmundos. La palabra peores dice que hay espíritus más malos unos que otros o más destructivos unos que otros. Atención, por favor, con esto. Les pido que preste atención. En la dimensión de los demonios, de los espíritus inmundos, hay distintos rangos, que significa que unos tienen más poder que otros, pero es un poder destructivo. El apóstol Pablo define
ese rango o esa dimensión y ese rango de autoridad en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Son rangos demoníacos de espíritus inmundos que cada uno de ellos, según su autoridad, cumplen una función destructiva distinta, unas más poderosas que otras. Pero cuando una persona es liberada, el demonio que sale va a buscar no 7 menores que él, va a buscar 7 peores que él, o sea, que tengan un rango mayor destructivo que él para poder venir contra esa persona. Entonces, si una persona liberada nomás se queda con que ya fui liberado, pastor, ya temblé, ya me enloquecí, ya vomité, ya grité, ahora ya estoy completamente libre, no se puede quedar con eso. Necesita ser lleno del Espíritu Santo, necesita ser lleno de la palabra de revelación del Espíritu Santo para que la casa esté limpia, barrida, ordenada, pero también ocupada. Recuerde que la casa simboliza, representa, tipifica nuestra vida, nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Una vez más dice, si la casa, nuestro cuerpo está limpia, barrida y vacía, entonces vienen contra nosotros otros 7 espíritus más fuertes, pero para que ellos logren entrar, nuestra casa debe estar vacía. No obstante, si el Espíritu Santo está ocupando nuestro cuerpo, entonces no está vacía la casa. Es por eso que debemos estar muy atentos de que Dios empiece no solamente a visitarnos, sino nuestro cuerpo pueda convertirse en una habitación del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén? Dice aquí, Padre amado, yo renuncio. Ojalá que usted lo pueda repetir. Los que están aquí, los que están por internet, pero repítalo a modo de declaración, no haga una repetición como loro. Diga conmigo, Padre amado, renuncio a los 7 espíritus peores en el nombre de Jesús. Declaro que mi cuerpo pertenece al Espíritu Santo y Él lo va a habitar. Renuncio a la vieja manera de vivir. Escuche, usted no puede ser lleno del Espíritu Santo que le va a dar una vida nueva con una vieja manera de vivir. Si usted no quiere dejar la vieja manera de vivir, usted no necesita llenura. Escuche, y si usted no deja la vieja manera de vivir, usted vivirá como si usted fuera, en vez de ser la habitación del Espíritu Santo, usted va a ser un enjambre de espíritus inmundos que le van a destruir por completo. Dice, declaro que nací para triunfar, no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Vamos a repetir otra vez estas 4 cosas. Padre amado, yo renuncio a los 7 espíritus peores en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que mi cuerpo pertenece al Espíritu Santo. Renuncio a la vieja manera de vivir. Declaro que nací para triunfar, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quiero leerle 4 versículos y terminar con las clases del día de hoy. Romanos 6:10 dice lo siguiente: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Escucha esto. Esto rompe, quiebra toda mentalidad, todo temor de la muerte. Si vivimos, para Dios vivimos. Si nos morimos para Él. Entonces dice, sea que vivamos o sea que muramos, fin y al cabo, ¿qué? Somos del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escuche esto que dice. Dice, y por todos nosotros murió. ¿Para qué? Para que los que vivimos no vivamos para nosotros, sino vivamos para quien murió por nosotros y resucitó por nosotros. O sea, Cristo murió para que nosotros vivamos para Él, no para nosotros. Usted dirá, ok, ¿cómo hago para vivir? Para Él que murió y resucitó por mí. Deje de vivir para usted.
deje sus cosas, deje sus temores, deje su baja autoestima y sea liberado de los 7 espíritus peores. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. Creo que podemos llegar a una conclusión de estas 2 lecciones del día de la fecha. Número 1, es que no podemos ni debemos vivir bajo temor y bajo un espíritu o un estado de baja autoestima. Si somos verdaderos hijos de Dios y tenemos el temor de Dios, no tenemos temor o miedo o inseguridad absolutamente a nada. Si usted me dice, es que a mí me da miedo tal cosa, es que a mí me da inseguridad tal cosa, usted no está confiando en Dios. Confíe ciegamente en Dios, en que lo que usted, humana o personalmente, no puede hacer, Él lo va a hacer sobrenaturalmente. Confíe en que lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Confíe en que lo que Él le prometió, Él lo va a hacer realidad. Pero también no se olvide que según lo que leímos de Josué, Dios le dijo, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valientes, que no temas, ni te andes desmayando. ¿Cómo sería que una persona se desmaye? Que por cualquier, no es que se descompense y se cae, no está hablando de eso la Biblia. Dice, el que se desmaye es, el que no se desmaye, significa esas personas que por cualquier cosita quieren tirar la toalla. Pasó una mosca en sentido contrario y ya no quieren venir a la iglesia. Alguien les dijo algo, ya no quieren venir a la iglesia. Alguien les amenazó y ya andan escondiéndose allá como el profeta Jeremías. Jeremías era, ¿no? No era Elías, ¿no? ¿Quién fue el que se escondió de la...? Sí, Elías, perdón, no Jeremías. Ya lo metí en problemas Jeremías. Gente que de repente por cualquier situación ya abandonan o tiran la toalla. Eso es desmayar. Dice, esfuérzate y sé valiente. Coma, no temas ni desmayes. Esa es una de las características que debiéramos tener todos los hijos de Dios. Esforzarse, ser valientes, no temer, ni andar desmayándose por cualquier cosa. Firmes y fuertes en la fe.